Buenas, estimados alumnos y alumnas. Soy el profesor Marlon López. En esta ocasión, pues, estaré impartiendo la clase de Desarrollo Organizacional durante este cuatrimestre sabatino, ¿verdad? Segundo cuatrimestre de 2020. En la clase de Desarrollo Organizacional vamos a ver varios temas, entre los cuales está la organización, cultura organizacional, análisis organizacional, desarrollo organizacional, teorías de sistemas, ¿verdad? Ya en la plataforma pues se ha subido material en relación a esto. Hay varias bibliografías que ustedes tienen a mano, que ya lo subimos a la plataforma, ¿verdad? Y que vamos a estar utilizando durante todo este cuatrimestre. El día de hoy pues vamos a hablar sobre lo que es la organización. ¿Qué es una organización? La organización básicamente es la unión de dos o más personas que se juntan. ¿Y qué juntan? Juntan capital, juntan capacidades. ¿Para qué? Para obtener objetivos, para establecerse y lograr objetivos. Y para eso, ¿verdad?, se establecen metas, se establecen utilidades o ganancias que al final, ¿verdad?, sean para su propio beneficio. Entonces, ¿qué significa esto? Es la unión de personas, ¿verdad?, que van a laborar en conjunto y formar una persona jurídica llamada organización que persiguen objetivos establecidos en la conformación de la organización. Por tanto, vamos a tener dos tipos de organización. Uno es la organización formal y otro es la organización informal. ¿Qué es la organización formal? La organización formal es cuando una empresa se estructura, establece su sistema de trabajo, sus procesos, sus procedimientos, establecen su jerarquía a través del organigrama, que es un tema que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase, los diseños organizacionales, cómo diseñar una organización. Y en el caso de la organización formal, ¿verdad?, se constituye, puede ser a través de una escritura pública, puede ser a través de un acuerdo, puede ser a través de un contrato de coinversión de dos o más personas, ¿verdad? Y se vuelven una persona jurídica. Pero además existen organizaciones que también están formadas por personas naturales. ¿Qué es persona natural y qué es persona jurídica? La persona natural somos todos nosotros. Usted, yo, su mamá, su papá, su amigo, todos somos personas naturales. ¿Y por qué nos llaman personas naturales? Porque nacemos de una manera natural, ¿verdad? Todavía no han inventado una máquina que ponen un óvulo fecundado en una máquina y el otro lado sale un niño, en 3D, bonito ahí llorando. No, nacemos de una manera natural. Y también existen las personas jurídicas, que es las organizaciones que nacen por medio de una ley. Toda organización que es constituida y legalizada en este país se tiene que legalizar a través de una ley. Por ejemplo, si es una sociedad, en el caso que vamos a ver nosotros, organizaciones de sociedades, si es una sociedad anónima, una sociedad de compañía limitada, etc., se tiene que regir conforme al Código de Comercio, ¿sí? Si es una cooperativa, se tiene que regir a través de la Ley 499, que es la Ley General de Cooperativas. Si es una organización sin fines de lucro, tiene que hacer a través de la Ley 147 o ley que regulan la ONG. Entonces, todas esas organizaciones, ¿verdad?, que tienen personería jurídica se le llaman personas jurídicas. Viendo esto, ¿verdad?, tenemos dos tipos de organización. Una organización que persigue un fin de lucro y una organización que son sin fines de lucro. ¿Qué es el lucro? El lucro es la utilidad, la ganancia, la plusvalía, el dinero que le puede entrar a la organización. Entonces, tenemos dos tipos de organizaciones, con fines de lucro y sin fines de lucro. A las organizaciones con fines de lucro se le llama empresas. O sea, las empresas son las organizaciones con fines de lucro, que su final es buscar utilidades, ya sea generando un bien, vendiendo un bien o vendiendo un servicio, ¿sí? Entonces, estas organizaciones
las personas que conforman esta organización, que son los socios, ¿sí? Su fin es mejorar su economía, su fin es obtener utilidades para su propio beneficio. ¿Y quiénes son los que generan utilidades en los países? Son las empresas. Y las empresas se pueden clasificar en... Y hay una ley, si mal no recuerdo, la ley 645, que es la ley de MIPYMES. ¿Sí? Entonces está la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa. Hay 4 clasificaciones. La microempresa se establece de 1 a 5 trabajadores y así va sucesivamente, de 5 a 20, de 20 a 50 y de 50 a más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que mueve la economía de los países? Por lo general está entre la micro y mediana empresa. Sí, en nuestro país, por ejemplo, y lo podemos ver ante esta situación de pandemia, ¿sí? Que las grandes organizaciones son pocas en una sociedad, ¿verdad? Aquí tenemos grandes organizaciones, grandes empresas, pero que no generan lo que generan la micro, pequeña y mediana empresa en el país. Ese es el motor de la economía. Andan más o menos por un 70 o 60-70% de lo que se mueve en un país. ¿Qué es lo que sucede? Existen 3 tipos de empresas. Ya vimos, según el tamaño, pueden ser micro, pequeña, mediana y grande. Pero conforme a su capital, conforme a la forma de constitución, existen 3 tipos de empresas. Tenemos la empresa privada. La empresa privada es cuando se juntan capital, se juntan personas, aportan un capital privado de su propiedad, ya sea dinero, bienes, vehículos, etcétera, maquinaria, terreno, ¿verdad? Y juntan su capital privado y forman una organización. También tenemos la empresa del Estado. O sea, son las empresas que, aparte de ser del Estado, brindan un servicio y por ese servicio cobran y las personas tienen que pagar por este servicio. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las empresas estatales? Tenemos varias empresas que generan ganancias, generan utilidad y se supone que es para inversión social, porque recuerde que el Estado no genera riqueza. El Estado lo que hace es recaudar impuestos a través de la ley 822, ley de concertación tributaria y el Código Tributario, y esos impuestos lo aplica al desarrollo social para el bien común. Pero en el caso de las empresas, por el servicio que da a la sociedad, tiene que cobrar, tiene que recibir dinero a cambio, y ese dinero se supone que es para inversión de la misma empresa para que brinden un buen servicio. ¿Y cuáles son estas empresas del Estado? Tenemos, por ejemplo, Enavás, que es la empresa nacional de productos básicos, de alimentos básicos. Enavás, que su función es captar producción, ya sea de granos básicos principalmente, arroz, frijoles, ¿verdad? Que es lo básico, y comercializarlo a un precio menor, ¿verdad? Entre la población. Así obtiene ganancias porque vende el producto a menor costo tal vez de la competencia, que es el mercado privado, y obtiene utilidades. Otra empresa también puede ser Enatrel, Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, que esta empresa genera energía y vende a las distribuidoras. No crean que Disnorte, Disur, que lo que era antes Unión Fenosa, genera su propia luz. No, ellos la distribuyen. Por eso se llama distribuidora, Disnorte, Disur. ¿Por qué? Porque le compran la energía a Enatrel. Enatrel genera energía a través de diferentes fuentes, como son fuentes hidroeléctricas, fuentes volcánicas, ¿verdad? Genera energía, y Disnorte Disur, que es una empresa, que es una sociedad anónima,
la distribuye al país. Entonces, por esta venta de energía, la empresa genera utilidades. Otra empresa, por ejemplo, que es del Estado, puede ser la empresa administradora internacional de aeropuertos. Las personas, por ejemplo, que viajan a otro país, tienen que pagar el derecho de acceso al aeropuerto. Y hay un rótulo que dice empresa de administradora internacional de aeropuertos. ¿Verdad? Entonces tenemos ese tipo de empresas y hay muchas más. Está ENAP, que es la empresa nacional portuaria. La empresa nacional portuaria te da el servicio de bajar carga y subir carga en los puertos. Y por ese servicio te cobra. Y por último tenemos las organizaciones o las empresas mixtas. Significa que la empresa mixta es donde hay aporte de capital privado y aporte de capital estatal. ¿Sí? O sea, se juntan dos tipos de capital. El capital privado, que son las personas naturales, y el capital estatal, que es el Estado. El Estado se juntan esos capitales y forman una empresa que se llaman empresas mixtas. ¿Cuáles son las empresas mixtas que hasta el momento uno puede visualizar? Porque muchas veces hay empresas con capital estatal, pero que al final se convierten en empresas privadas, ¿verdad? Es como que se esconde el capital estatal por ahí. Pero, por ejemplo, una de las empresas que es de tipo mixto es, por decir algo, la distribuidora Disnorte Disur, que hemos hablado de esta empresa. En la distribuidora Disnorte Disur hay capital privado, que es un capital, si no me equivoco, español, y hay capital del Estado, hay participación del Estado, ¿verdad? Donde el representante del Estado, en el caso del Ministerio de Hacienda, el director del Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, es el que participa en la mesa de la junta directiva del Disnorte Disur, ¿verdad? Entonces, tenemos ese tipo de empresas. Y en el caso de organizaciones, tenemos organizaciones sin fines de lucro. ¿Qué son las organizaciones sin fines de lucro? Las organizaciones sin fines de lucro son aquellas organizaciones que su único fin es un fin social. O sea, trabajan para bienestar de la sociedad. No es el Estado. Si bien es cierto, el Estado trabaja también en función social, pero las organizaciones sin fines de lucro es como un aporte aparte de las capacidades estatales. ¿Qué significa esto? Significa de que las organizaciones sin fines de lucro, su fin es social, su fin es apoyar a un sector de la sociedad. Por ejemplo, por decir algo, tenemos una organización sin fines de lucro, es la Cruz Roja. Por ejemplo, ¿verdad? La Cruz Roja, incluso estas son organizaciones internacionales, ¿verdad? La Cruz Roja está casi en todo el mundo, lo que es la Cruz Roja y la Media Luna. Son organizaciones que se dedican a ayuda humanitaria, ¿verdad? A rescatar personas en caso de cualquier desastre, etcétera, etcétera. El Benemérito Cuerpo de Bomberos también es una organización sin fines de lucro, porque estas personas, su fin es social. Si los bomberos llegan a tu casa a pagarte el incendio, no te van a cobrar y decir, bueno, vos me debes por apagarte el incendio 20,000 pesos. No, ¿verdad? Sino que su función es social. Y hay muchas organizaciones que ayudan a las personas de tercera edad, que ayudan a los niños, a mujeres en riesgos, a mujeres que son, por ejemplo, que sufren abuso doméstico, etcétera, ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de organización. Organización con fines de lucro, organización sin fines de lucro. Con fines de lucro son las empresas y sin fines de lucro son las organizaciones no gubernamentales, o sea, que no son del gobierno. Pasamos a ver lo que es la parte de cultura organizacional. Dentro de las organizaciones existe un tema muy importante para la organización, que es la cultura organizacional. Y nosotros diríamos, ¿qué es cultura?
Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Cultura es una serie de hábitos, comportamientos, valores que la sociedad adopta y que los hace propios en una sociedad específica. Por ejemplo, nosotros tenemos la cultura del folclore, muy nicaragüense, el baile típico con la marimba, aunque muchas veces se pierde, ¿verdad? Se va perdiendo mucha parte de nuestra cultura culinaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que comemos? Nuestras costumbres de comer una catamalito todos los sábados, los domingos, ¿verdad? Esa es parte de nuestra cultura. Entonces, también las organizaciones tienen su propia cultura y se llama cultura organizacional. ¿Y qué es cultura organizacional? Es una serie de comportamientos y hábitos que los empleados y el empleador establecen como algo rutinario dentro de la organización y que todos los practican de manera pacífica, de manera voluntaria y de manera recurrente. ¿Qué significa eso? Que para que sea una cultura organizacional, el comportamiento tiene que establecerse en todos los colaboradores de la organización. Entonces tenemos varios tipos de cultura organizacional. Tenemos cultura organizacional en base al poder, en base al mercado, en base al fin, a los resultados, ¿verdad? En base a las personas y hay culturas muy dominantes. Por ejemplo, una cultura relacionada con la persona. Entonces, la organización tiene una cultura, por ejemplo, de desarrollar profesionalmente a sus colaboradores. Los manda a capacitación, los envía a estudios, los prepara. Claro, esto muchas veces otras organizaciones creen que es un gasto, pero realmente es una inversión. Porque la empresa tiene la cultura de mejorar las capacidades de sus empleados. Y es bonito trabajar con este tipo de organizaciones donde se preocupa por la calidad de las personas, sus valores, sus conocimientos, su experiencia. Entonces, hay otras culturas también que se inculcan al empleado, por ejemplo, la cultura del ahorro, ¿verdad? Es común en muchas organizaciones hacer uso adecuado de los recursos. No es que sean pinches ni es que sean que no quieren gastar, sino que tienen esa cultura de ahorrar. Por ejemplo, si estamos en una oficina donde no la estamos utilizando, que tal vez una sala de conferencia, tal vez salimos de aquí, de este cubículo que estamos, ya no la vamos a ocupar, pues se apagan todas las luces. Se utiliza, por ejemplo, el papel de reciclaje, que eso es muy dado en muchas organizaciones, que te utilizan el papel doble de reciclar. Y dice, qué pinche, no, es parte de la cultura de la organización. Entonces, es muy importante esto de la cultura porque son elementos que te permiten que los empleados vayan adoptando un sistema de normativa o un sistema de operación en la organización que es de una manera conjunta. Formar equipos de trabajo es parte también de la cultura organizacional. No, si yo no trabajo en equipo, yo trabajo mejor solo. No, hoy en día las organizaciones buscan cómo sus colaboradores tengan la capacidad de saber trabajar en equipo. Y trabajar en equipo no es solamente formar un equipo ya, sino que saberte relacionar con los colaboradores, con los compañeros de trabajo, tener aquel clima organizacional y aquel ambiente organizacional óptimo.